el hombre que vendía hamburguesas con carne de sus víctimas. Joseph Messany fue un asesino estadounidense del área de Baltimore, que confesó haber matado hasta 13 personas, de las cuales solo se encontraron pruebas suficientes para condenarlo por 2 de ellas. Sus víctimas eran mayormente mujeres con problemas de drogadicción, y él aprovechaba su vulnerabilidad para secuestrarlas, abusarlas y matarlas, para luego desmembrar sus cuerpos. En ocasiones comía de esa carne, pero luego puso un puesto de comida para vender las hamburguesas que hacía con la mezcla de los restos de sus víctimas y carne de cerdo. El 8 de diciembre de 1996 secuestró a su última víctima, Rita Kemper, e intentó abusarla, pero esta consiguió escapar e hizo la denuncia y rápidamente los policías llegaron al remolque donde él vivía y lo arrestaron. En 1996, Joseph Messany, de 40 años de edad, fue condenado a doble cadena perpetua por los homicidios de Katie Magaziner, de 39 años, y de Katie Spicer, de 23 años. Joseph falleció en 2017 luego de más de 20 años en la cárcel. La mujer que resolvió su propio homicidio. En 1977, los bomberos de Chicago recibieron una alarma de incendio proveniente de un edificio, y al entrar yacía el cuerpo quemado y desnudo de una mujer con un cuchillo de cocina clavado en el pecho. La policía intervino de inmediato y descubrieron que se trataba del cadáver de Teresita Baza, una terapeuta de origen filipino de 48 años. Destruida la escena del crimen debido a la acción de las llamas, la policía no tenía muchas pistas y el caso fue enfriándose lentamente. Meses después, una compañera de trabajo de Teresita, llamada Remedios Chua, experimentó una especie de trance y le dijo a su marido que ella era Teresita Baza y que quería que supieran quién era su asesino. El marido de Remedios acudió a la policía y mostró grabaciones en las que Teresita decía que su asesino era Alan Yowari, un joven que había ido a su apartamento a instalar un equipo de televisión pero le robó valiosas joyas, y al ser descubierto la mató. La policía decidió visitar a Yowari, y al llegar a su apartamento encontraron las joyas, por lo que el hombre se declaró culpable de inmediato. Fue injustamente la persona más joven ejecutada en la silla eléctrica. George Stinney Jr. fue injustamente a la edad de 14 años, la persona más joven en ser ejecutada en la silla eléctrica en los Estados Unidos. El 24 de marzo de 1944, George fue condenado por el asesinato de 2 niñas, Betty Vinacar, de 11 años, y Mary Thames, de 8, en el condado de Clarendon, Carolina del Sur. Al día siguiente de los hechos, fue arrestado bajo cargos de asesinato en primer grado, ya que la policía afirmaba que contaba con la confesión del adolescente, aunque no se encontró ninguna prueba escrita en los archivos judiciales. La hermana de George afirmó que ella estaba junto a su hermano el día del asesinato y que por lo tanto no podría haberlas asesinado. Sin embargo, en un proceso lleno de irregularidades que no duró más de una jornada y tras solo 10 minutos de deliberación, fue declarado culpable y sentenciado a muerte en la silla eléctrica. Luego de 70 años de su muerte, en 2014, George Stinney Jr. fue absuelto de sus cargos y su condena considerada como nula por parte del Tribunal de Carolina del Sur. El segundo mayor asesino en serie de la historia. Luis Alfredo Garavito es el segundo mayor asesino en serie de la historia y agresor sexual colombiano, principalmente de niños, conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova. La historia de terror inició en 1992. Garavito actuaba muy cerca a las escuelas de pueblos rurales donde la proximidad del campo le permitía llevar a niños dentro de la vegetación a punta de engaños. Una vez allí, los amarraba, los torturaba, los abusaba, los mutilaba y los asesinaba de diversas formas, manteniendo ese modus operandi a lo largo de casi 7 años. Durante 1992 y 1999, asesinó a 172 menores en toda Colombia, e incluso en Ecuador y Venezuela, y se cree realmente llegó a asesinar a 300 personas o más, entre niños y adultos. En 2001, fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de prisión, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia. Sin embargo, debido a las leyes colombianas, la pena máxima es de 40 años. La siniestra historia de El Petiso Orejudo. Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo, El Petiso Orejudo, fue un joven asesino en serie argentino, que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio, y el incendio de 7 edificios. Cometió su primer crimen a los 8 años, y el primer homicidio a los 9, todos sus crímenes antes de cumplir 16 años y todas sus víctimas y heridos eran niños, algunos menores de 2 años. Invitaba a los niños a jugar a un terreno baldío, donde los golpeaba con las manos o una piedra, luego los ahorcaba con una soga que usaba a manera de cinturón y una vez que estaban muertos les clavaba un clavo en la cabeza. No solo fue el primer asesino en serie registrado en la historia criminal de la Argentina, era un niño asesino en serie de niños, y como si fuera poco, era también pirómano. En 1923, Cayetano Santos Godino fue trasladado al penal de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo, en Tierra del Fuego, donde permaneció durante 21 años y murió allí el 15 de noviembre de 1944. Dorángel, el caníbal venezolano. José Dorángel Vargas, más conocido como Dorángel o El Comegente,
Es un asesino en serie y caníbal venezolano, considerado como el primer y peor asesino en serie registrado en la historia de Venezuela. Dorángel, un vagabundo con antecedentes esquizofrénicos, solía cazar a sus víctimas en el Parque 12 de Febrero en el estado Táchira entre 1998 y 1999. Tras investigar los crímenes, la policía halló una pequeña casa donde residía Dorángel. En el lugar había ollas y recipientes con restos humanos listos para comer. Muchos de los platos que preparó los compartía con personas que también vivían en la indigencia y desconocían la procedencia de la carne. Cuando fue capturado, confesó haber asesinado a 10 hombres, pero su historia de canibalismo había empezado antes. En 1995, fue declarado culpable de matar y comerse a un hombre, por lo que fue enviado a un centro de rehabilitación psiquiátrica y diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Dorángel aún no ha recibido una sentencia, pero está detenido hace más de 20 años. Quedó tetrapléjica a los 20 años, tras ser presionada al límite. Elena Mukina nació el 1 de junio de 1960 en Moscú. Su padre la abandonó cuando apenas era una niña, y su madre murió en un incendio en 1965, por lo que fue criada por su abuela. Practicaba gimnasia y patinaje desde niña, y su gran talento la llevó al equipo soviético de gimnasia, donde en el Mundial de Estrasburgo de 1978, se convirtió en la campeona. Era la gran apuesta de la Unión Soviética de cara a los Juegos de Moscú de 1980, pero en 1979, Elena se rompió una pierna en un entrenamiento y trabajaron a contrarreloj para recuperarla. A pesar de la lesión, las autoridades la presionaron añadiendo a su rutina un salto de gran dificultad y peligrosidad, el salto Thomas. Elena estaba entrenando cuando al ejecutar el salto Thomas, cayó con el mentón sobre el suelo, se rompió el cuello y quedó tetrapléjica a sus 20 años. Las autoridades prohibieron el salto Thomas, e intentaron silenciar el accidente. En 2006, Elena Mukina falleció a la edad de 46 años. Secuestraron a 26 niños y los enterraron vivos. El 15 de julio de 1976, un autobús escolar con 26 niños de entre 5 a 14 años y su respectivo conductor, fueron secuestrados en la pequeña ciudad de Chowchilla, Estados Unidos. El conductor Ed Rey y los niños volvían a casa después de su último día de la escuela de verano, hasta que una camioneta les bloqueó el paso. 3 enmascarados y armados abordaron el autobús y lo conducieron hasta Livermore, donde trasladaron a las víctimas a un camión de mudanza y los enterraron vivos. El plan de los secuestradores era dejar a las víctimas bajo tierra mientras se comunicaban con los familiares y así pedir su rescate, de $5 millones. Sin embargo, después de 16 horas bajo tierra, el conductor se organizó con los niños más grandes e improvisaron una escalera con colchones, logrando salir por una abertura en el techo del tráiler enterrado. El conductor pudo recordar la patente de la camioneta y la policía arrestó a Frederick Newell Woods y los hermanos James y Richard Solenfeld, por lo que fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Tamara Samsonova, la abuela caníbal. Tamara Samsonova, una asesina en serie rusa de 68 años, también conocida como la abuela caníbal, fue acusada de asesinar, desmembrar y canibalizar al menos a 10 personas, entre ellas a su exmarido. En el año 2000, el esposo de Tamara desapareció sin dejar rastros, por lo que ella comenzó a alquilar una habitación en su apartamento, donde en 2003, mató a su inquilino durante una pelea. En 2015 fue arrestada después de que surgieran imágenes de un vídeo de seguridad donde se le veía sacando varias bolsas de plástico grandes de un apartamento a medianoche. Tras investigar, la policía pudo corroborar que las bolsas contenían las partes del cuerpo de Valentina Ulaanova, de 79 años, a la que la abuela habría envenenado después de una pelea. En su apartamento hallaron un diario en 3 idiomas donde la anciana de San Petersburgo detalló durante años cómo asesinó, descuartizó y canibalizó al menos 10 personas. Tamara Samsonova fue declarada mentalmente incapacitada y desde 2015 permanece en el centro psiquiátrico de Kazán bajo tratamiento y supervisión médica. El soldado japonés que durante 30 años se negó a rendirse. Hiro Onoda, un oficial del ejército imperial japonés que luchó en la Segunda Guerra Mundial, fue el último soldado japonés en rendirse tras pasar casi 30 años sobreviviendo en las selvas filipinas. Onoda tenía 20 años cuando en 1944 fue enviado a la isla de Lubang, en Filipinas, con la orden de bajo ninguna circunstancia rendirse ante el enemigo ni quitarse la vida. Onoda y otros 3 soldados se refugiaron en las colinas e iniciaron su resistencia, pero uno de ellos se rindió en 1950 y los otros 2 murieron en 1972. Onoda se quedó solo y fue declarado muerto en 1959. En 1974, un viajero japonés encontró a Onoda en la isla y creyendo que la guerra continuaba le dijo que no se rendiría hasta que se lo ordenara su oficial superior. El gobierno japonés localizó a su superior y lo envió a la isla, donde el 9 de marzo de 1974 Onoda por fin se rindió, deponiendo su espada y su rifle que conservaba en perfecto estado, y regresó a Japón siendo recibido como un héroe.